En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, nos reunimos en esta Eucaristía para darle gracias a Dios por la vida que nos concede, no sin antes pedirle perdón al Señor por nuestras faltas cometidas. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que quienes desfallecemos a causa de nuestra debilidad, nos recuperemos gracias a la pasión de tu unigénito. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, ni clamará, no hará oír su voz en las plazas, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Proclamará la justicia con firmeza, no titubeará ni se doblegará, hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Esto dice el Señor Dios, el que creó el cielo y lo extendió, el que dio firmeza a la tierra con lo que en ella brota, el que dio el alimento a la gente que habita en la tierra, y la respiración a cuanto se mueve en ella. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Cuando me asaltan los malvados para devorarme, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen. El Señor es mi luz y mi salvación. Aunque se lance contra mí un ejército, no temerá mi corazón. Aun cuando hagan la guerra contra mí, tendré plena confianza en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. De pie, por favor. El Señor está en tu labio y en tu corazón para que puedas proclamar su palabra dignamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Seis días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban en la mesa con él. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos,
el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús: déjala. Esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos, que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. Hermanos y hermanas, estamos ya en el lunes santo. Ya hemos iniciado la Semana Santa con el Domingo de Ramos. Extrañamos, echamos de menos aquellas procesiones donde vamos con las palmas, con los ramos, donde vamos con la familia, donde acudimos muchos hermanos en nuestros pueblos en la procesión cargando al Señor. Bien, pues por el momento nos ha tocado quedarnos en casa, vivir la Eucaristía, quizás a través de un televisor, de una tablet o de un teléfono. Sin embargo, no por eso vamos a restarle mérito a este tiempo especial, a este tiempo santo. Estamos en este lunes santo. Y la liturgia de la palabra es interesante porque el Evangelio sobre todo, un evangelio donde se resalta el aspecto de la amistad, sin decir qué pasaba, sin decir qué sentía, sin decir qué situación estaba atravesando Jesús. Dice que 6 días antes de, Jesús fue a la casa de sus amigos, de Marta, María y de Lázaro, a quien había resucitado. Es decir, aquel momento de la resurrección de Lázaro ya había pasado ese momento. Y entonces dice que 6 días antes fue allí a visitarles. Cuando nosotros hablamos, muchas veces comentamos y vemos cosas a futuro, decimos dentro de 8 días y sabemos que va a ser la otra semana. Dentro de unos 7 días y sabemos que va a ser ya en los días que vienen. Pues el texto dice que 6 días antes fue Jesús a visitarles. Y es interesante ese aspecto de la amistad. Porque en la amistad Jesús va. ¿Qué estaría pasando en el interior de Jesús? Esos dos aspectos del Evangelio son interesantes porque denotan esa parte humana de Jesús. Esa parte humana, esa muy humana de Jesús, en su interior estaría pasando muchas cosas dentro de su humanidad, como es y también como el de la oración de Jesús allá en el huerto. Pues en este momento Jesús llega y se sienta a platicar, quizás sin decirles, miren esto y esto va a pasar. Pero siempre en las amistades, siempre hay una persona que ve tu mirada, tu rostro, tu expresión, una actitud, y denotan que te pasa algo, y denotan que te sucede algo. Ese tipo de amistades que sin preguntarte qué te está pasando, sin interrogarte qué tenés, sin sacarte la verdad, simplemente con una mirada, mira tu expresión, trata de ver tu interior y sin preguntártelo y sin sacártelo, dice algo o hace algo. Pues eso hace María. Eso hace María, quizás al ver que Jesús está allí, está platicando, pero ella nota algo. Nota que pasa algo y entonces dice que trae un perfume y con sus lágrimas y con su cabello enjuga a Jesús
y dice que le pone perfume. Y aquella casa dice que se inundó de aquel aroma. Aquella casa debe haber quedado inundado de ese aroma, de la bondad de aquella persona, del hecho de esa persona hacer aquello de corazón, aquello hacerlo con entrega, con la buena voluntad, una acción que solo una amistad es capaz de hacer. Una amistad es capaz de hacer, un amigo. Pero, sin embargo, siempre está la envidia, siempre hay una persona que critica. Y el texto del Evangelio de hoy pone a Judas como una persona envidiosa, ladrón, criticona, una persona que pretende para él todo, menos para los demás. Y entonces dice que critica y dice, bueno, y ese perfume, ¿por qué no, en lugar de estarlo gastando ahorita, por qué no mejor lo tomamos, lo vendemos? Bien pueden darnos, ¿qué? 300 y ese lo ocupamos para los pobres. Y dice el texto, todavía explica el texto y dice, no es que a Jesús le interesaran los pobres. Lo que pasa es que era un ladrón, dice, y agarraba, él llevaba la bolsa y agarraba de lo que había ahí. El texto lo expresa como un ladrón, como un criticón, como un envidioso, como una persona egoísta. Todas estas acciones acontecen y pasan. Y es interesante, hermanos y hermanas, que desde el texto que hemos escuchado hoy, sepamos nosotros valorar la amistad. Jesús ha ido a donde aquella familia Betania a visitar a esos amigos. Les quería mucho, les tenía mucho aprecio, les amaba. Eran sus amigos. Nosotros tenemos un amigo que nunca falla. Pero también nosotros debemos valorar esa amistad, tus amigos, las personas que tienes a tu lado, tu familia. Apreciarlos, valorarles, buscar para ellos. Muchas veces no es darle cosas, pero sí un buen consejo, pero sí tenderles la mano, pero sí hacerles saber que son importantes, sin interrogarles, sin sacarles verdad. Y sobre todo recordar que tenemos un amigo que nunca falla. Un amigo que podemos ir a esa Betania de la oración, de la reflexión, del rezo, de alguna situación que nos haga sentir y entrar en comunicación con Jesús. Ese siervo fiel, ese siervo que su fidelidad, que su obediencia lo ha llevado hasta la máxima expresión a la cruz. Pero ese es el amigo que no falla. Vayamos nosotros a la Betania de la oración, del rezo, y seamos nosotros amigos también para los demás. Por ser amigo, te van a criticar. Siempre habrá alguien que te va a decir, ¿y por qué tienes como amigo a esta persona? Esta persona no es buena persona. Esta persona tiene esto y lo otro y aquello, como Judas. Siempre habrá una persona que está criticando el por qué tú tienes amistad con alguien, etcétera, etcétera. No, por el contrario, un buen amigo es aquel que cuando sabe y conoce, sin preguntarle, sin interrogar, que otra persona está pasando por una situación difícil, es capaz de que en su interior, en el interior de su hogar, dobla sus rodillas y ora por esa persona. Eso es lo que hizo María. Es lo que hizo María. Y la fragancia de aquel buen perfume que se llene todo el hogar, toda la casa, toda la familia. La fragancia del buen perfume de la oración que nosotros hagamos por alguien. Sobre todo en estos momentos que hay mucha gente sufriendo. Hay mucha gente con dificultades. Hay muchos que por hoy no están trabajando. Hay muchos que hoy por hoy están sufriendo a causa de este virus. Hay mucha familia. Hay muchos hermanos que no creen en Dios y por tanto están desesperados. Pues nosotros ahora,
como María, doblemos nuestras rodillas y hagamos una oración y que la fragancia del buen olor de Cristo se haga presente a través de cada uno de nosotros. Así sea. Elevemos nuestras oraciones a cada una de ellas. Respondemos, escúchanos, Señor. Por el Papa Francisco, nuestro obispo José Brennan, todos los sacerdotes, diáconos, miembros de las órdenes religiosas, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Señor Jesús, ven en nuestra ayuda ahora, durante la temporada global del coronavirus, para que podamos experimentar tu amor sanador. Sana a todos los enfermos, sana a los que están enfermos con este virus. Cúranos del miedo, cúranos del orgullo, y llévanos a través de esta cuaresma a la gloria de tu Pascua. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por la intención de esta misa, que es por todos los fieles parroquianos de Santa Ana, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los fieles difuntos, para que descansen en paz, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por vocaciones abundantes y llenas de fe para el sacerdocio, la vida religiosa, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por leyes más justas de migración, paz en los corazones de todas las personas y paz en nuestro mundo, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por lluvia y nieve para que alimenten nuestras tierras y vidas, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por la protección de todos los policías, las personas en servicio militar, todos los que trabajan en el campo de la medicina y los bomberos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por su intención personal. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Escucha, Señor, Dios de bondad y misericordia, las oraciones que te hemos presentado, nuevas oraciones en compañía de nuestra Madre Santísima. Atiéndelas como atendiste los dones del justo Abel. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Señor Dios del universo, por este fino fruto de la vida y el trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y que te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Por siempre. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Mira con bondad, Señor, los sagrados misterios que estamos celebrando, y ya que en tu misericordia dispusiste que nos sirvieran para desechar nuestros falsos criterios, concédenos que nos ayuden a producir verdaderos frutos de vida eterna. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque misericordiosamente estableciste en este tiempo especial de gracia, para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del alma
y así libres de todo afecto desordenado, no se afanen en las realidades transitorias, sino antes bien pongan su corazón en aquellos que duran para siempre. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos diciendo sin cesar el himno de tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos de tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, San José su castísimo esposo, los apóstoles y los mártires, Santa Ana y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de confianza porque somos hijos de Dios, dirijámonos al Padre con la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Hermanos y hermanas, Él es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Visita, Señor, a tu pueblo y protege con tu constante amor a quienes has santificado por estos misterios, para que recibamos de tu misericordia y conservemos con tu protección los auxilios para nuestra salvación eterna. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En la paz de Cristo pueden ir a servir a Dios y a sus hermanos. Demos Demos gracias a Dios.